Listo. Muy buenas tardes y bienvenidos, amigos de Logic, a esta sesión sobre el futuro de la identidad digital y las pets. Un tema que ya nos va acercando a las posibilidades y también que nos va a ayudar a desmitificar algunas de las cuestiones que se asocian con la inteligencia artificial como peligro. Para hablarnos de ello, tengo el gusto de presentarles a Sisi de la Peña. Sisi, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Roberto, Ricardo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. La verdad, bueno, muy agradecida por el espacio, por tu audiencia además. Muchísimas gracias por el interés de escuchar además. No, por supuesto. Sí, sí, eres ingeniera civil con años de experiencia, pero hoy ya metidísima precisamente en calidad de directora de la Academia Mexicana de Ciberseguridad, con los retos que nos están presentando las inteligencias artificiales y precisamente eso de algún modo nos encuadra o enmarca este tema que nos traes el día de hoy. Ya nos estamos acercando a esas cuestiones prácticas de las inteligencias artificiales. ¿Te parece si arrancamos con esta primera pregunta? ¿Qué es lo que se Sí, ve? ¿Cuáles son estos riesgos, si es que sí existen, asociados con la identificación o la reidentificación de personas en sistemas digitales? sí, claro, mira, justo a medida que las tecnologías van a... Bueno, primero, muchas gracias, empezamos. Sí, definitivamente soy ingeniero civil, pero llevo más de 12 años de experiencia en el sector digital. Y aquí algo, solo como dato curioso, yo empecé en el tema digital justamente porque no había como muchos profesionales que se dedicaran a ver el tema de política pública y regulación en el contexto digital hace 10 o 12 años, ¿no? Eso era algo muy nuevo y entonces es como la vida me ha ido pues llevando a ese contexto. Y justamente de cuando yo empecé en este contexto, ahora he visto la transformación de cómo las tecnologías han ido impactando, para bien y para mal, nuestro día a día. Y algo esencial en todas ellas, como yo sé que mucha gente conoce pues estas etapas de el Internet cuando era solo texto, después pasamos a yo le llamo así, puede ser que no sea así, pero es como esta tipo web 2, ¿no? Que son las plataformas digitales y las redes sociales, donde justamente pues las grandes corporaciones digitales con las redes sociales tomaron un rol muy importante, sobre todo en cómo nuestra identidad iba tomando un rol para que nosotros interactuáramos en las redes sociales, ¿no? Entonces, mucho de nuestra identidad está asociada o gestionada por estas grandes plataformas, ¿no? Y ahora, a medida que la tecnología va avanzando con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, los componentes de privacidad e identidad digital también se van haciendo más complejos, ¿no? Ahora que estamos utilizando la inteligencia artificial día a día y que nuestros datos se utilizan, no solamente se usan, sino se reusan y se vuelven a usar y entonces empezamos a tener una conciencia un poco más visible acerca de cuál es la gobernanza de datos, porque cada uno deberíamos entender cuál es la gobernanza de datos y cómo nuestros datos se están utilizando. Creo que ahora ya tenemos más conciencia, a diferencia de hace unos 5 años, que todo le dábamos sí, ok, términos con sí, ok, términos condiciones sí, ok, ¿no? Y ahora probablemente pues seguimos aceptándolos no porque no los leamos o porque no tengamos conciencia, sino porque no tenemos el servicio, ¿no? Y muchas veces es, bueno, si yo no acepto, no tengo el servicio. Inclusive ahora a muchos nos sabe pasar que ya te están pidiendo tus biométricos en cualquier lado. A cualquier lado que tú vas, tus biométricos te los piden y es como, bueno, y si no quiero, bueno, entonces no te damos el servicio, ¿no? En temas de salud, por ejemplo. Y ahí empieza entonces también a tener un componente de complejidad y de preocupación. ¿Cómo es que nuestra privacidad y nuestra identidad digital se va a ir transformando y quién la va a gestionar y quién la va a asegurar de hackeos? ¿Quién la va y cómo es que vamos a permitir quién la usa y quién no? Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos asociados con la identificación y reidentificación de personas en sistemas digitales?
pues justamente un poco en el contexto de este componente es cómo vamos a retomar ese control de nuestros datos y de la identidad digital, sobre todo ahora que a medida y las nuevas tecnologías, pues, ¿cómo podemos diferenciar que no es un bot y que sí estás Correcto. hablando con un humano? O que alguien no está clonando o utilizando ciertas características de nuestra identidad para hacer un bot y riesgos positivos y negativos con esto, ¿no? Entonces, un poco por ahí, respondiendo a esta pregunta, la preocupación ahora, pues, se está atendiendo con diferentes mecanismos y uno de ellos son los PETs, los Privacy Enhancing Technologies, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy. Por favor, háblanos de los Privacy Enhancing Technologies o tecnologías de mejora de la privacidad. Y me encantaría remarcar y tomar lo que nos acabas de decir respecto de los riesgos, porque estamos precisamente ya hablando de identidad digital, la identidad nuestra ahí fuera en el mundo virtual, que muchas veces podrá ser simplemente nombre de usuario y contraseña. Era el modo más rudimentario en cómo nos diferenciábamos de cualquier otro usuario, pero hoy ya hablaste de biométricos, hay aplicaciones. Me tocó ayer aperturar una cuenta en cierta institución donde me pidió pegar mis 4 dedos de las manos, los 8 dedos de las manos en la pantalla para efectos de, obviamente, huellas digitales. La mayor parte ya utiliza también mi imagen, iris de los ojos y demás. ¿Cómo estas tecnologías de mejora de la privacidad juegan o están jugando? Sí, justo. La idea con las pets, yo les voy a seguir llamando pets porque es como más complicado decir Sí, privacy por supuesto. enhancing technologies cada momento, pero la idea de las pets es justamente, son complejas todavía y todavía, a ver, tienen ya un tiempo y también se han utilizado de alguna u otra forma en el mundo análogo, pero ahora que las estamos utilizando en el componente digital, la idea es retomar un poco esa identidad, ¿no? Para poder diferenciar, tomar el control y diferenciarnos de lo que es un bot, un humano o esta mix o este híbrido que se puede hacer. Pero a ver, vamos a definir qué son las privacy enhancing technologies, ¿no? Habiendo ya hablado de que en este panorama cambiante de lo que es entre identidad y privacidad digital y todos los riesgos asociados, nuestras identidades están cada vez más entrelazadas con las vidas físicas, ¿no? Y vamos dejando huellas digitales en las diferentes, tú lo acabas de decir, a ti te sucedió, supongo que esto fue para un componente financiero, a mí me sucedió hace 2 días para un componente de salud, ¿no? Para llevar mi historial clínico. Y es como, oye, pero es un historial clínico, o sea, ¿cómo puedo yo asegurarme de que esos datos van a estar seguros en tu servidor, de que tú o alguien no va a hacer un mal uso? No, al final de cuentas, este tipo de información tan perfilada o personificada, pues a lo mejor me va a ir incrementando los costos de los seguros de salud, ¿no? El simple chip, inclusive, que colocan a tu auto ahora que compras un auto, te colocan cómo manejas. Entonces, eso va a depender el precio de tu seguro de auto o no, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, ese ejemplo, la rapidez con la que avanza la inteligencia artificial y la gran medida de datos que se van alimentando para alimentar los algoritmos y las aplicaciones, además de los sistemas de identidad tradicionales. Pero bueno, entonces, las PETs son herramientas y prácticas que pueden permitir el acceso a datos que de otro modo podrían mantenerse cerrados por razones de privacidad, como en el caso de la salud, por ejemplo, ¿no? O datos sensibles o datos de alguna otra forma que no queremos que sean comercialmente disponibles por X o Y, o temas de seguridad nacional. Y algunas de estas PECs se utilizan, pues como ya dije, desde hace tiempo, como la tinta invisible o la pixelación o la ofuscación de la voz y representan enfoques probados y comprobados, utilizados en muchos contextos y sectores diferentes. Eh, Últimamente estas nuevas herramientas se han utilizado para dar un acceso seguro a los datos y son como herramientas o técnicas, podríamos decir en algunos casos como encriptadas, o donde tú puedes compartir esos datos, eh, una gestión de los datos donde tú puedes compartir cierta
cierta parte de los datos que si tú quieres utilizarla para, pues para estudios clínicos, ¿no? O sea, no sé, yo me hice análisis y tenía a lo mejor alguna enfermedad o algún, con un medicamento, y se pueden utilizar para seguir estudiando la medicina, seguir viendo cuál fue el efecto de cierta medicina en ciertos casos, sin que se revele la identidad específica del individuo. Entonces, sí, yo quiero que mis datos se utilicen para temas clínicos, sin que mi identidad, sí, Se ha sí, de tantos revelado. años, se Ok, revelara. Entonces, como que estos dos extremos, si lo vemos como en un tema físico o podríamos decir que los extremos del dato quedan encriptados, mientras que la información que es la que tú quieres compartir, información en temas del comportamiento de cómo me afectó la medicina o en temas de salud o qué tipo de ropa utilizo yo en los climas X o Y, eh, sea utilizada para fines de estudio, para fines de mercadotecnia, sin que el componente que a mí realmente me preocupa sea revelado, entonces, sea encriptado. Entonces puede haber de ese tipo de ejemplos, puede haber otro tipo en donde los datos no salgan de tu device, donde tú realmente dices, ah, aquí está mi tarjeta digital, yo tengo estos comportamientos de X o y yo solo quiero compartir X o Y información. Y entonces, pues ahí puede decir que los datos se mandan a un servidor, solo la parte que tú quieres, pero la parte importante tú la sigues manteniendo en tu llave digital, podríamos llamarle. Y ya hay, bueno, esto es lo que yo les quería compartir en cuanto a qué son estas tecnologías, ¿no? Un poco también es como ir descentralizando, porque en este momento mucho de nuestra identidad digital la tienen las grandes plataformas. correcto. Cada vez que ustedes se suman a una nueva aplicación, te dicen sign in with Google, ¿no? Entonces Google sabe y Google te da la autenticidad para que tú te vayas firmando o vayas sumándote a las nuevas aplicaciones. Cada nueva aplicación que tú vas sumando, Google te dice, ah, sí, sí soy, ¿no? Entonces, como que ya hasta Google se tomó la libertad de identificar si eres tú o no, ¿no? Porque ¿quieres Correcto. firmarte con tu cuenta de Google o quieres poner un email, ¿no? Entonces, tú tienes que decidir las dos cosas. Ahora, si tú le dices que sí con Google, pues imaginemos, Google sabe todo lo que estás haciendo, a quién te sumas, a dónde vas, con qué, porque además toda la información que recopilan esas aplicaciones también las compartes con Google, Correcto. no solamente que se quedan con esas aplicaciones. Sí, sí. Entonces, Entonces, ahorita, sí, estas PETs serían precisamente, pues, estas tecnologías, no es una sola, que permiten que el manejo de la información ocurra, que fluya la información en forma de datos personales de los usuarios, pero al mismo tiempo que se impida que se identifiquen a esas personas y sí se pueden usar los datos. Y nos has hablado de varios, desde el cifrado, oye, tu información está protegida de extremo a extremo, como nuestras conversaciones o por lo menos el mensaje que sale en nuestras conversaciones en WhatsApp, pero hablaste también pues de esta descentralización, de tal modo que a lo mejor los datos de identificación se guarden en un lugar, pero los datos asociados a esa identificación en otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, estos son las PETs, protegen nuestra identidad mientras que al mismo tiempo permiten que se usen nuestros datos personales o sensibles. Pues me gustó el ejemplo de salud para mejorar desde la estadística los sistemas de salud. ¿Sirve o no sirve un medicamento, un tratamiento? De pronto esto se vuelve completamente relevante cuando hablamos de inteligencia artificial, si estamos hablando de que la inteligencia artificial recibe masivamente nuestros datos y los recibe, pues no sabemos la realidad es que de cuántas fuentes, ¿no? Entonces, inteligencia artificial y pets, ¿cómo se relacionan? bueno, justo eso es muy interesante porque además ahí, em, precisamente al tener esta encriptación o estos modelos matemáticos que tú envías, ¿no? Como si los enviaras en una cajita encriptados o con una fórmula matemática que tu recipient, ¿no? Que el que recibe va a poder abrir con la llave o con la clave que tú le diste, que tú autorizaste, pues justamente en ese sentido se están desarrollando. Pero eh, lo que quiero además de destacar es
la suma de todas las tecnologías que se van agregando a todo esto, que no es solamente inteligencia artificial para irse analizando más datos y datos y datos, ¿no? Porque en inteligencia artificial, pues obviamente, bueno, la mayoría probablemente en este grupo sabemos que inteligencia artificial, tres componentes básicos, los voy a mencionar sin decir que soy una experta en inteligencia artificial, pero lo básico son datos, algoritmos Correcto. o modelos matemáticos y capacidad de cómputo, ¿no? Esas Correcto. computadoras. Entonces, ¿por qué hemos tenido inteligencia? La inteligencia artificial viene de hace años, ¿por qué ahora es más relevante? ¿Por qué está más democratizada? Pues porque tenemos más capacidad de cómputo. Lo Oh, que aquí nos hace, lo que aquí antes, o sea, hace 10 años, este es el teléfono de 250 megas, sí son megas, sí son. Antes, no son gigas. Eh, Antes era, no sé, hace 10 años era todo un salón de servidores de datos, que además se tardaban 3 días en sí. correr los modelos matemáticos, que ahora se tardan 6 segundos o 3 segundos, ¿no? O menos. Por eso es que entonces no es que esos modelos matemáticos antes no fueran tan importantes o tan desarrollados como ahora, lo que pasa es que ahora tenemos más capacidad de cómputo y entonces vamos agregando la fórmula y la vamos haciendo más compleja. Eh, Oh, Ahí está la primera tecnología que justamente por eso utiliza datos, los vuelve a utilizar y los vuelve... A ver, la belleza del dato es que el dato original puede permanecer y tú puedes formar, sumando otros datos, puedes modificar esos datos sin que el original se haya modificado, ¿no? Y tú lo puedes volver a reusar, eh, no, infinidad de veces para así ir generando a través de inteligencia artificial nuevos resultados. Pero las nuevas tecnologías también además se van mezclando, por ejemplo, en el componente de ir pensando cómo descentralizamos esto, pues con tecnología blockchain. Entonces, justamente las FED hacen uso de estos mecanismos de encriptación o de las diferentes metodologías que existan con mecanismos de blockchain para irle quitando la descentralización a las plataformas, ¿no? Y entonces es esta suma de tecnologías que se van utilizando para precisamente, además, para precisamente ir retomando, tratar de retomar nuestra identidad digital con componentes de seguridad fuertes. Porque además ahora pues sucede mucho que todos estos biométricos no solamente los recolectan las empresas privadas, ¿no? Seguros o salud como financieros, sino también los están recolectando los gobiernos. correcto. Y para temas pues de democracia, ¿no? O puede ser complicado, ¿no? Pueden ser por ahí un poco complicados. Entonces, un poco retomar esto, justamente, no sé si contesté tu pregunta, Roberto, si estábamos como en Totalmente. esa línea. No, sí, 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 y sí, sí, eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque de algún modo hemos hablado de pets en general, pero luego nos planteas un concepto nuevo o novedoso, que son precisamente estas herramientas como el cálculo multipartito seguro o MPC, lo tenemos enfrente en la pantalla, o los términos un poquito más técnicos, casi como de apodos, ¿no? Los SNARKs. ¿Qué son? En primer lugar, y luego, ¿qué papel juegan o pueden llegar a jugar en esta transformación de la protección de datos, concretamente y de nuevo, en la identificación digital? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo nos protegen? ¿Se vale esa pregunta? Mira, todos estos procesos, porque yo los estoy analizando más desde un punto de vista de, de política pública, ¿no? ¿Cuáles pueden ser Correcto. las implicaciones y las opciones que pueden existir para que nosotros como usuarios retomemos y exijamos eso en las definiciones de política pública y pues también un poco como para ir viendo cómo nos retomando esta identidad digital de la que hablábamos. Em, pero justamente todas estas herramientas que mezclan tecnologías de una u otra forma, se pueden utilizar, no sé, para ir también viendo temas de democracia, ¿no? Y un poco lo que hablábamos era cómo nos identificamos nosotros o cómo aseguramos que, que, que no somos un bot. Supongamos que quisiéramos votar, hacer votaciones digitales. ¿Cómo nos aseguramos
que no son bots? ¿O cómo nos aseguramos que la opinión pública para temas de democracia no está sesgada por bots creados con la inteligencia artificial, que ahora en cuestión de minutos puedes crear miles de cuentas, ¿no? Correcto. Con la inteligencia artificial, porque eficientiza muchos, muchos procesos. Y justamente ahí, ahora lo que yo quiero decir es que tampoco es que ya hay pruebas, y no sé, probablemente ya hay pruebas y proyectos, inclusive, no sé, probablemente muchos de ustedes han escuchado de este proyecto de Proof of Humanity, que prácticamente ellos están utilizando de alguna u otra manera todas estas herramientas TED, eh, con, todavía hay mucho que desarrollar, ¿no? Pero yo todavía tengo como mucho que leer y estudiar de cuál es este proyecto, pero justamente eso es lo que ellos están tratando de hacer, ¿no? Recopilar datos de tu iris para crear una identidad que tú como en un tipo wallet pudieras llevarlo. Ahora hay muchas cosas que analizar todavía como el device que ellos utilizan para ir checando tu identidad digital a medida que tú vas haciendo un check-in en cada lugar y que verifique que eres tú, ¿no? O la wallet que tú guardas en tu device personal. Si tu device es robado o si tu device es manipulado, ¿no? Como todo ese proceso todavía es algo que estamos en pláticas, pero que al menos ya ofrece alternativas para que esa seguridad no quede, porque ahorita no quede solamente en el resguardo de alguien. Ahorita confiamos mucho en que los bancos cuiden bien nuestros datos, que los gobiernos cuiden bien nuestros datos, que los centros de salud a los que acudimos cuiden bien nuestros datos. O sea, la verdad ahorita es trust, ¿no? Y al final de cuentas es confianza en estas instituciones. Y hemos visto que además los hackeos de datos han sucedido o sea, desde las empresas más pequeñas hasta las empresas más grandes. De alguna u otra forma pueden sufrir hackeos. Y eso es algo que, pues, es algo preocupante, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir es que todas estas herramientas mezcladas con un conjunto nos van arrojando hacia un camino en donde podemos tomar una identidad o retomar el control de nuestra identidad y de los datos que se van generando, esparciendo, mezclando con la inteligencia artificial. Correcto. Los snarks no son más que como esta siguiente generación de pets, ¿correcto? En donde, claro, y lo dijiste muy bien, me pareció muy, muy, muy gráfico. El dato original, ahí está, en la base de datos a quien se lo hayas compartido, pero el gran reto es cómo ese dato no sea compartido más adelante, aunque tú lo estés utilizando para darte de alta para identificarte digitalmente en decenas de plataformas, de lugares, de espacios, de aplicaciones o para obtener servicios, el dato alguien lo tiene que tener. Tú nos has hablado de wallets que de algún modo parece que mantienen nuestra identidad con nosotros y la utilizamos a través de una autorización en el celular. Creo que aquí una pregunta que cabe muchísimo, si es, ¿quién o quiénes deberían tener el control de la identidad original? Si no podemos ser nosotros, porque nosotros vamos a darle el dato a alguien para que nos transforme, nos dé el equivalente de nuestro ser digital y luego poder utilizarlo para identificarnos. Hablaste de Google como una herramienta y la verdad es que sí es muy fácil presionar el botoncito de la G y decir autorizo y entonces ya entré, ya no tuve que llenar el formato y demás. Deberían ser particulares. Definitivamente el gobierno no, pero entonces, ¿qué o quiénes de esos particulares, qué tipo de características deberían revestir esos guardianes o portales de nuestra identidad digital? En tu opinión, por supuesto, ahorita todavía estamos A decidiendo mucho eso, por ¿no? claro. Pues yo definitivamente creo que las grandes corporaciones no. O sea, los gobiernos no, las grandes corporaciones no. Yo puede ser que sea muy optimista, pero sí creo que podemos ser nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿quiénes somos los que resguardamos esa llave digital, esa identidad digital? Justamente ahí es donde la tecnología blockchain entra, ¿no? Porque al proveer esta gran capacidad de infraestructura manejada en una red infinita,
que, que- donde tú necesitas pues ciertas ¿no? aprobaciones que se van autorizando con unos y con otros, pues por ahí es donde tú vas quitando, o sea, teniendo esta descentralización. A mí en lo particular no se me hace correcto que cada vez que yo me sume a una nueva aplicación, pues porque quiero eficientizar, ¿no? Y ahorrarme passwords, ¿no? Y usuarios, y a tener 20 usuarios, si me va bien, o 50 usuarios, y Correcto. 80,000 passwords, o no, que los tenga que tener Google. Porque además hasta Google te dice, bueno, yo te gestiono tus passwords, no te preocupes, ¿no? Mil gracias. Entonces, yo definitivamente no creo que Google deba tener toda esa información, con quién conecto, con quién me hablo, cómo compro, cómo como, qué estudio, qué busco. Al final de cuentas es una gran cantidad de datos para hacer un perfilamiento que en lo mejor de los casos, pues si tú tienes la oportunidad de decidir cómo usarlos, pues está bien, pero yo definitivamente creo que, por ejemplo, los adolescentes o los niños que están en ese proceso de desarrollo y de crear identidad digital, identidad per se, o sea, no digital, sino identidad de ellos, esa manipulación a través de la información que reciben por mercadotecnia, por las plataformas, por las redes sociales, es muy peligrosa. Ese en un caso, ¿no? En el caso hablando de niños y adolescentes que están en un proceso de identificar quiénes son, no digital, sino quiénes son, y después identificar quiénes son en el componente digital. Pero también, pues toda esta información que llega es muy peligrosa. Entonces, yo definitivamente creo que sí deberíamos ser nosotros. Puede ser que sea un problema generacional, porque ahora pues tú ves a las nuevas generaciones y ellos no son tan preocupados o no están tan preocupados por su privacidad. Increíblemente, no puede ser un tema generacional porque ellos no experimentaron como tener más privacidad, como así como nosotros no experimentamos ser como tan abiertos, ¿no? En muchas cosas, pero si tú me preguntas, yo creo que esa identidad debería estar descentralizada y no quedar en resguardo de una sola plataforma, corporación, organización o individuo, que no seamos Total. nosotros mismos. Totalmente. Y me gustaría como de algún modo contextualizar para quienes a lo mejor no están tan relacionados o contextualizados con los sistemas descentralizados que nos habla. Si precisamente las cadenas de bloques descentralizadas lo que permiten es un amplísimo poder de procesamiento de lo que se requeriría o que el software creado específicamente para atomizar nuestra identidad requeriría de tal modo que cada que haces esta llamada, sí, cada que vas a utilizar tu llave al mundo digital, tu identificación digital no sea un gigante que tiene toda tu información, llámese el gobierno o una identidad privada, sino una serie de decenas o cientos de computadoras que tienen de algún modo atomizado, particularizado y que se unen en el momento en que la utilizas y lo vuelven a dispersar, ¿correcto? No lo tiene nadie, lo tienes tú, es a lo que te refieres con control y es Totalmente. descentralización de sistemas. ¿Existe ya algo así? ¿En algún lugar ya podemos ver cómo está funcionando esto? Sí, a ver, por ejemplo, lo que está tratando de hacer Proof of Humanity puede ser como, o sea, ellos están tratando de avanzar, están utilizando tecnologías o mecanismos de privacy enhancing technologies. em, Algunos ejemplos en el componente de salud, en los análisis se han dado, ¿no? Sobre todo en países como Inglaterra, donde la gestión de los datos de salud, pues ellos sí tienen un control muy, muy estricto en materia de datos y ahí están empezando ellos ya a utilizar esta mezcla de tecnologías. Entonces, sí, ya se está empezando a utilizar definitivamente a muy baja escala porque también la tecnología blockchain no ha sido o no se ha exponenciado tanto como quisiéramos o como se han exponenciado otras tecnologías. Hablemos de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero sí hay ejemplos como en Inglaterra, donde en temas de salud han estado empezando a mezclar estas tecnologías para hacer este tipo de análisis, ¿no? De, pues sí, pues ver cómo se resguardan estos datos. Buenísimo. Y definitivamente hay que entender el por qué es importante esto. No nada más es quién va a guardar mis datos, sino
en última instancia es qué uso se le va a dar. Más allá de que me puedan identificar, que es el uso ordinario, es por lo que queremos que efectivamente exista nuestra identidad digital, así como la tenemos en el mundo real, que me reconozcan para darme el servicio, para comprar el producto, para darme una atención en materia de salud. El peligro es el cómo se pueden utilizar de forma negativa los datos de mi identidad personal. Creo que esta pregunta es muy pertinente, sí, sí. ¿Crees que las pets efectivamente pueden eliminar del todo los riesgos de reidentificación en bases de datos públicas? No, probablemente no. O sea, creo que como toda tecnología y cada vez que vamos evaluando, la vamos probando, porque además siempre las nuevas tecnologías o las nuevas herramientas se prueban con buenas intenciones, ¿no? Nunca Sí, estás desarrollando algo ya voy ¿no? Para hacer el daño. Entonces siempre se desarrollan con las buenas intenciones y a medida que se van implementando, pues se van viendo los riesgos asociados con ciertos grupos, ¿no? Pero definitivamente creo que todavía hay mucho que ver, hay mucho que avanzar en ellas, hay mucho que implementarlas. En este caso estamos hablando, pues qué bueno que se estén utilizando en el componente de salud para ver los efectos de tal o cual tratamiento en personas con X o Y enfermedades y cómo podemos mejorar esos tratamientos para dar mejor calidad de vida o mejorar esas enfermedades. Pero eso puede traer también ciertos riesgos, ¿no? Una de las cosas que podríamos hablar de estas PET o de este tipo de aplicaciones de PET o de identidades digitales tipo wallet, ¿no? Las que hablábamos como las de Proof of Humanity, es pues es lo que le llaman el digital divide. Tenemos claro que en este momento no todo el mundo a nivel global, no todos están conectados, ni con correcto. la misma, no todos tienen conexión, ni todos tienen acceso a la misma tecnología. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber aquellos que pues queden vulnerables a ser reconocidos, experimentados, ¿no? O sea, sus datos los van a usar para experimentar o porque no haya esa tecnología o ese tipo de conexiones en sus países. Y eso es un riesgo que hay que ver de manera significativa. También los marcos normativos legales y regulatorios que tendrán que establecerse para que esto suceda, ¿no? Eso también institucionalmente es un reto que se tiene que contemplar también eh, a nivel gobierno, de los distintos gobiernos. Entonces, creo que todavía hay mucho por ver. A mí me parece adecuado porque estamos avanzando hacia encontrar alternativas, sobre todo ahora que estamos en este componente, pues ahora que vemos cuáles estos riesgos, eh, cuando tenemos tecnologías como la inteligencia artificial que con una rapidez, un avance tan rápido, que se basa en gran medida en los datos para alimentar los algoritmos y las aplicaciones, y que este panorama, pues cada vez nos va haciendo más consciente, ¿no? De todos los datos que esto está utilizando y que prometen, estas tecnologías prometen soluciones, eh, pues al menos alternativas a lo que sucede ahora. Entonces yo creo que yo lo veo positivo, es cuestión de seguirlo avanzando, como pues, todos los que estamos aquí creo que estamos en el mundo digital y sabemos que no hay una tecnología incorruptible, ¿qué palabra? Irrumpible, ¿no? No, me gusta la que ibas a utilizar, incorruptible, ¿no? La utilizamos para el Sí, mundo de las personas, creo que es válido para el mundo de la tecnología también. totalmente. Entonces creo que por ahí hay que seguir avanzando, hay que seguir descubriendo. Mi análisis lo hago muchísimo más en el lado de la política pública y la regulación. No desarrollo la tecnología per se, pero si hay estas herramientas, creo que hay que seguir avanzándolas, analizándolas y contemplándolas, ¿no? Me encanta, me encanta. Pues sí, sí, llegamos al final de la exposición. Quiero dejar este espacio abierto para preguntas del auditorio. Ya saben, por escrito o levantando la mano, podemos perfectamente abrir el micrófono. Una primera de ellas me la pusieron aquí en privado, sí, sí, pero me dicen o me preguntan que te planteé, ¿qué tiene que ver directamente la identidad digital, el deepfake o estos modos de cometer fraudes impersonando, personificando, al menos visualmente, a través de imágenes, videos o voz, con las pets?
creo que la pregunta iría, ¿las pets pueden ayudarnos a evitar o a prevenir este tipo de deep fakes, de fraudes profundos? Sí, totalmente, porque justamente lo que hablábamos es, tenemos que identificar si soy humano o si soy un bot. A mí me pueden clonar mi voz y mi imagen y hacerme un bot, ¿no? Hacerme bot. Y con mis conocidos, la estafa más común, pedir dinero, ¿no? O utilizarlo para cualquier otra cuestión negativa. Entonces, con mi identidad, eso es prácticamente un robo de identidad. Correcto. Entonces, justamente las pets, al yo tener más control de esa información, pues voy a poder minimizar los riesgos de que mi voz, mi identidad, mi imagen, mi identidad sea clonada y entonces ese voto, esa identidad se utilice para difundir noticias o divulgar información que no es adecuada, ¿no? Justamente para hacer un uso malicioso. Entonces sí, definitivamente están muy, muy asociadas y mucho de las pets o de la identidad digital está orientada o desarrollada justamente a evitar este tipo de fraudes o este tipo de riesgos, ¿no? Donde al final de cuentas, pues ya no sabes quién es bot, quién no, porque es tan real o son características que robaron de ti que pueden ser utilizadas para delitos mayores, sí. Totalmente. Entonces, esta es, pregúntame, cuando nos enfrentamos frente a una identidad, puede ser un video, puede ser, una cosa es que lo encontremos allá afuera, pero si ya estamos frente a trasladémoslo al ámbito de los abogados, ¿no? Lo primero y lo principal que sucedió durante la pandemia era cómo nos aseguramos que alguien que estoy viendo a través de una pantalla que dice estar ahí, efectivamente está, por ejemplo, para la toma de decisiones en asambleas y demás, aquí ya es el PET el que nos permitirá de entrada saber que efectivamente a quien estoy viendo es quien dice ser. Si el PET Es me lo exactamente. valida, ¿no? Y esa es como la función del PET y el reto será qué uso de mi identidad puede llegar a hacer el PET, qué tan confiable sea o no frente a la falta de regulación actual. Sí, sí, Bueno, sí creo que el PET es una serie de mecanismos que junto con otras tecnologías, por ejemplo, en este caso blockchain u otras, no sé, este, arrojan un producto o un algo, ¿no? Que te permite hacer esa identidad digital. correcto. O sea, como que el PET es el proceso de cómo manipulas el dato, si lo Correcto. encriptas, o si lo mantienes en el device, ¿no? O sea, como es porque el PET es una serie de herramientas, son varias. Hay una lista de PETs que después tú las usas, ¿no? Y las procesas en una identidad digital o en un producto que justamente resguarda tu identidad digital. Y en temas, sí, justo legales, eh, creo que va a ser de mucha utilidad, sobre todo en el componente, en el marco legal. Van a ser, creo que ahí deberíamos poner muchísima atención porque ahí es donde podemos comprobar cómo este delito informático o delito digital se fue generando. Si podemos además rastrear, porque mucho lo que hacen ustedes pues, es como retroceder a ver cómo fue el proceso, ¿no? Para ver. Y a ver, ahora que no tenemos estas tecnologías tan desarrolladas, pues lo que los abogados dicen es, bueno, pues ve si la voz suena como robot o ve si los movimientos coinciden con la imagen, ¿no? Entonces a lo mejor sí es un bot, ¿no? Mucho es todavía también como de ir adivinando. eh, y a lo mejor algunas herramientas todavía puedes tú definir si es un bot o si es una persona real, ¿no? Pero creo que estos procesos, sobre todo en el componente legal o en el contexto legal, van a ser de mucha utilidad, muy importantes. Y sí, Es sí. como para antes ustedes, era pues una firma, ¿no? Autógrafa. Claro. eh, pues todo el mundo podría, hace muchos años todo el mundo hacía una firma autógrafa y era muy fácil que te la copiaran o no. Después empezaron a desarrollarse mecanismos de identificar si esa firma autógrafa era realmente, ¿no? Con ciertas características, no sé, tienen como pruebas periciales y supongo que esto va a desarrollar también en pruebas periciales digitales. Sí, y en ese sentido, René te pregunta, me encanta la pregunta, en términos de políticas públicas, ¿cuál es el avance regulatorio? Es decir, ¿cuántos PETs, cuántas de estas herramientas
por ejemplo, son obligatorias para instituciones de finanzas o ninguna? Y entonces, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es el avance? ¿Qué es lo que se exige ahorita? No, en temas regulatorios, al menos en México, estamos muy, muy mal. A ver, si bien los gobiernos, ¿no? Exigen ciertas normativas a algunos actores del sector financiero, y estoy hablando de algunos actores del sector financiero, hablando, por ejemplo, del almacenamiento de datos, ¿no? A los fintech les exigen doble proveeduría de almacenamiento de datos, estoy hablando de servidores públicos y servidores en la nube. Pero todavía hay que ver qué regulaciones en la nube habrá que tener, ¿no? Y Correcto. todavía hay que ver qué regulaciones de aquellos que resguardan nuestros datos hay que tener. Hemos hablado de estos, la localización. Cada vez que tú accedes a una nueva aplicación, el gobierno o los bancos te piden que ellos puedan identificar tu localización bajo argumentos X o Y, temas de fraude, ¿no? Verificar el IP, pero también hay muchos riesgos en materia de identidad y de derechos digitales, ¿no? Con toda esa información que se recopila. Ahí, la verdad, estamos como muy descubiertos o muy vulnerados o expuestos en relación a la cantidad de información que se está recopilando de cada uno de nosotros y que no tenemos ningún. Entonces, volviendo a la pregunta, creo que en materia regulatoria estamos muy mal, ¿no? Pero además creo que vamos todavía en una línea preocupante porque para, como toda esta tecnología agrega siempre o va aumentando el nivel de complejidad, tendríamos que estar formando una estructura institucional que también permitiera que todos estos elementos se vayan atendiendo con todas las organizaciones u organismos involucrados. Y justamente, al menos en México, lo que estamos haciendo es destruir esa institucionalidad, mucho o poco que teníamos, pero en este momento, hoy, 2 de diciembre, hoy no se ve exactamente cómo se pueda construir eso, pero sí hemos destruido organismos reguladores autónomos en materia de protección de datos, en materia de competencia y en materia de telecomunicaciones. Es probable, ¿no? O la intención es que se retome, pero en este momento, hoy 2 de diciembre, no lo sabemos. Totalmente. Me encantó esa cuestión que nos comentaste. Oye, es que las regulaciones llegan simplemente hasta, reitera y ten en dos lugares los datos, ¿no? En la nube y en otro lugar para las fintech. Y en materia de política y protección de datos e identidad, a la regulación, pienso sobre las OFOMES concretamente, que son unos de los vehículos que se utilizan para fintech o para servicios financieros, es por favor, proponme tu manual de protección de datos. O sea, tú autorregúlate porque no te voy a dar, o todavía no existen, estándares mínimos que tienes que cumplir. El estándar es que exista el que me digas cómo lo vas a hacer y con base en lo que me digas que vas a hacer, te voy a evaluar cuando ya estés operando, pero no te doy estándares mínimos, concretamente en materia de pets. Sí, sí, ha sido un verdadero placer. Hay por ahí una pregunta de Fernanda que sí, sí, no es abogada, por eso no se la quiero plantear respecto de ante qué autoridad o autoridades se puede uno dirigir para temas de robo de identidad, por eso no la voy a tomar, no es así sí la sede para ello, pero sí todo lo que hemos tocado en materia de protección de identidad digital y políticas públicas y los pets. Ha sido un verdadero honor estar aquí contigo, sí, compartir cámara y No, gracias a micrófono. ustedes. Y Muchísimas yo creo que gracias. yo celebro estos espacios porque a medida que puede ser que no hayamos hablado muy profundo acerca del tema, pero vamos poniendo esa semilla en la mente de cada uno. Entonces lo vamos poniendo en cuenta, lo vamos reconociendo a medida que nos vamos enfrentando a ello. Y creo que es una forma en la que nosotros como ciudadanos o individuos también podemos ir exigiendo o pidiendo a las grandes corporaciones y a los gobiernos, ¿no? Porque ahí es donde nuestra seguridad está y creo que cabe a nosotros tener ese rol de exigir. Totalmente. Sí, sí, de la Peña. Roberto, Muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, vamos a hacer, me parece, una pausa en el horario para retomar a las 4, de tal modo que podamos ir a tomar alimento. A las 4 de la tarde regresamos. Sí, sí.
Nuevamente, gracias y es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros en el Summit. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buena tarde.